Vamos a empezar un sistema denominado heterogéneo. Hetero significa distinto, ¿sí? Así que vamos a tener un sistema que va a estar formado por más de una fase. Bien. Ejemplos, no sé, agua con arena, piedras y arena. O sea, yo tengo que ver dos cosas distintas, ¿sí? Cuando yo puedo distinguir dos cosas distintas por la forma, por el color, por lo que sea, decimos que ya algo es heterogéneo. Agua y aire, ¿sí? Supongamos que estamos estudiando un frasco y le ponemos un poco de agua, lo cerramos y tenemos una parte que es aire y una parte que es agua, ¿sí? En nuestro sistema. Entonces ya pasa a ser heterogéneo. Sustancias, vamos a hablar, bueno, sustancia también es una porción de materia, ¿sí? Y esta porción de materia puede ser simple o compuesta. Vamos a hablar de sustancias simples, ¿sí? Cuando estén formadas por un solo elemento químico. No importa la cantidad de átomos que tenga, pero sino de tipos de elementos. Puede ser el oxígeno puro, el hidrógeno, el hierro, el mercurio, el azufre, ¿sí? El fósforo, cualquier elemento químico como aparece en la tabla periódica, ¿sí? Si yo lo tengo aislado, vamos a hablar de sustancias del tipo simple. Ahora, cuando ya esa sustancia empieza a tener más, ¿sí? Esta sustancia empieza a tener más de un elemento químico, carbono, hidrógeno, el agua, que es hidrógeno con oxígeno, bueno, la glucosa, yo pongo acá de ejemplo, ¿sí? La glucosa que es carbono, hidrógeno, oxígeno, el ADN, el ARN, las sales, la sal de mesa es sodio y cloro, ya hablamos que la sustancia pasa a ser compuesta. ¿Sí? Dejamos de hablar de sustancia simple y pasamos a hablar de sustancia compuesta. ¿Qué es la sustancia compuesta? Que tiene más de un elemento. Una sustancia pura, bien. Sustancia simple está formada por un solo tipo de elemento. Sustancia compuesta está formada por más de un elemento. ¿Qué es la sustancia pura? Es una sustancia homogénea, o sea que tiene una única fase, que no puede cambiar, ¿sí? De estado ni dividirse en otras sustancias, salvo que yo la modifique químicamente, o sea, la puedo oxidar, la puedo reducir, le puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Puedo generar una combustión, ¿sí? Ahí vamos a hablar de una sustancia pura. Que hay que hacer una diferencia con lo que es soluciones, que es lo que es importante. O sea, ¿le van a pedir la definición de sustancia pura? No tanto, pero sí la de soluciones. Las soluciones son nada más y nada menos que sistemas. Son sistemas, es una porción del universo que fue aislada para su estudio, ¿sí? Tiene que ser un sistema de tipo homogéneo, es decir, que presente una sola fase y es fraccionable. Después vamos a hablar sobre el tema de lo que es el fraccionar una solución, ¿sí? Bien, ahora, eh, ¿cómo están formadas las soluciones? Sí, suelen estar formadas por un soluto y un solvente. ¿Puede haber más de un soluto? Sí, puede haber más de un soluto. Puede haber uno, dos, tres, cuatro solutos. Y un único solvente, ¿sí? El soluto es el que casi siempre está en menor cantidad, en menor proporción. Y el solvente es el que está en mayor proporción. El solvente es el que le va a dar, después vamos a ver un poquito de soluciones, pero ya para ir entrando, el solvente es el que le va a ir dando el estado de agregación a la solución. Si el solvente es líquido, mi solución es líquida. Si el solvente es un sólido, mi solución es un sólido. Bien, hablemos un poco, ¿sí? Ya hablamos de lo que son las partículas subatómicas, ¿sí? Que el átomo estaba formado por cargas positivas llamadas protones, cargas neutras llamadas neutrones y cargas eléctricas negativas llamadas electrones, ¿sí? Ya tenemos a esos tres. Ahora lo importante es saber es, y ya dijimos que dos se encontraban en el núcleo, que eran los electrones y los protones, los protones y los neutrones, ya habíamos hablado de esos.
hablamos del núcleo y hablamos del orbital, ¿sí? Pero, ¿cómo es que yo digo, hablo del núcleo o hablo del orbital, ¿sí? Bueno, eso se tiene a lo largo de la historia. Ustedes van a agarrar cualquier libro de química o Wikipedia y ustedes ponen modelo atómico y hay toda una progresión histórica de lo que se fue creyendo desde los griegos hasta el día de hoy, ¿sí? Cada uno fue dando una aproximación de lo que supuestamente era el átomo, cómo creían que estaba armado, ¿sí? Y bueno, van a ver que, nada, los griegos pensaban una cosa hace miles de años, hasta lo que se piensa el día de hoy. El modelo más actual, el modelo que se está utilizando hasta ahora, porque la realidad es esa, hasta que un físico químico, algún investigador diga, no, estábamos mal, el átomo en realidad es así, ¿sí? Por ahora vamos a seguir utilizando el modelo de orbital. El modelo de orbital, ¿sí? Es este típico. ¿Quién no lo ha visto, el modelo orbital? Vamos a tener, por un lado, el núcleo atómico. Si vemos acá una condensación, ¿sí?, de partículas, que ¿quiénes son? Son los protones y son los neutrones. Y acá afuera, en estas líneas que están marcadas así como rutas, supongamos que son como rutas, ¿sí?, como calles, esto es el concepto de orbital, y en esos orbitales van a estar dando vuelta unas pequeñas partículas, que esas partículas, ¿quiénes son? Los electrones. Si acá miramos este esquema, ¿sí?, vemos que los electrones son mucho más chiquitos que los protones y los neutrones, ¿sí? Acá podemos ver que bastante más chicos, ¿sí? Bien. Bueno, nucleido, ¿sí? ¿Qué es el nucleido? El nucleido, o sea, el nucleido me va a indicar las posibles combinaciones, es una forma en realidad de anotar las combinaciones posibles que pueda haber entre la cantidad de protones, neutrones, ¿sí?, que tiene un átomo, la composición que tiene un átomo, ¿sí? Y es una forma de escribirlo, o sea, vamos a empezar a hablar sobre dos números, ¿sí? Uno es el número másico, que se representa con la letra A mayúscula, es el que se va a poner arriba. Otro va a ser el número atómico, se representa con la letra Z. Ahora, ¿qué pasa acá? Ojo, hay un número que es número A, pero no es el atómico, ¿sí? Ojo con no confundirse con eso, no sé a quién se le ocurre esto, pero ojo con eso, ¿sí? No se confundan. El número A es el número másico y me va a indicar la cantidad de protones y de neutrones que tiene un átomo. Y es un número, chicos, es un número entero, ¿sí? Y si no es entero el número, lo redondean. ¿Dónde está este número? Ese número está nada más y nada menos, ¿sí?, que en es un dato de tabla periódica, ahora lo vamos a ver, está en un casillero. El número Z, por otro lado, es el número atómico, este es entero, ¿sí? Siempre va a ser un número entero, y los elementos en la tabla periódica están ordenados por su número atómico. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, es un número. ¿Qué me indica ese número? La cantidad de protones que tiene el átomo de ese elemento. Entonces, a ustedes pueden tener ejercicios en los cuales, bueno, la letra E representa el elemento químico, ¿sí? Con sus posibles combinaciones. Entonces, ejercicios que se les pueden dar, se les da el elemento químico, se les da el número atómico, el número másico, perdón, el número atómico, y les preguntan, opción A, el elemento tiene tantos neutrones, tantos protones, tantos electrones. El elemento tiene, y así, distintas combinaciones, y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente una resta y ver si estamos en alguna de esas opciones, la combinación, ¿sí?, de neutrones, protones y electrones que tiene el átomo. Algo que me olvido de decir, ¿sí?, es que el átomo, chicos, es eléctricamente neutro. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? Que no tiene carga. Entonces ahora ustedes me dicen, bueno, pero los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Sí. Pero ¿qué pasa? Están en iguales condiciones, en igual cantidad. Tengo 30 cargas negativas, voy a tener 30 cargas positivas.
¿sí? Es así como funciona el átomo. Ahora, el átomo, después vamos a ver que se puede cargar eléctricamente, ¿sí? El átomo se puede ir cargando eléctricamente, puede ganar o perder electrones, y ahí es donde se van a formar los iones. Bien, tabla periódica. Ustedes agarran un casillero de la tabla periódica cualquiera, ¿sí? Cualquier tabla periódica, chicos, que ustedes agarran, en la parte central y superior va a haber un casillero solo. Casi siempre se toma al hidrógeno o al carbono, pero es dependiendo del fabricante, ¿sí? ¿Qué pasa en ese casillero? Tenemos las referencias, nunca nadie las lee, ¿sí? Me va a indicar cómo el diseñador de esa tabla periódica, ¿sí? Puso los datos en cada casillero. Lo más típico es que el número atómico esté arriba y a la izquierda, ¿sí? Es un número entero, por ejemplo acá tenemos al cromo, ¿sí? Número entero 24, y este número atómico me indica la cantidad de protones. Obviamente vamos a tener en grande, además del número atómico, el símbolo químico, ¿sí? Siempre es una abreviación casi siempre del el nombre del elemento químico en latín o en griego, ¿sí? Así que hay algunos que no condicen con el español, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos C mayúscula, R minúscula, ¿sí? Es el símbolo del cromo. Acá abajo siempre vamos a tener el nombre del elemento químico. Y vamos a tener un dato que es el que tienen que ubicar ustedes en su tabla periódica, que es el número másico, ¿sí? Ese número másico en algunas tablas está por acá, por debajo digamos, del símbolo químico. En algunos está abajo de todos. Hay tablas periódicas que nada más tienen el número atómico y el número másico, ¿sí? Así que tienen que ver su tabla periódica, o ya sea virtual o física, tienen que ver el casillero de referencia para saber qué indica cada número. Otra cosa que se les suele indicar en los casilleros son los estados de oxidación, ¿sí? La configuración electrónica externa, y bueno, obviamente un montón de cosas como punto de fusión, punto de ebullición, electronegatividad y otros datos más que pueden ir variando entre autor y autor. Bien, isótopos, ¿sí? Hablamos de que yo les había dicho, ¿sí? Que los neutrones, ¿sí? Los neutrones eran las partículas subatómicas que tenían mayor masa, ¿sí? Que la masa al átomo, o sea, el peso, se le iba a dar la cantidad de neutrones. Bueno, a veces ocurre, a veces no, ocurre, mejor dicho, que los elementos químicos, ¿sí? Se encuentran en la naturaleza con una proporción distinta, ¿sí? De número de neutrones. Y a eso es lo que nosotros llamamos como isótopos. O sea, ¿qué es lo que define al elemento químico como tal? Es la cantidad de protones. ¿Qué es lo que hace que el carbono sea carbono? Que tenga 6 protones. ¿Qué hace que el hidrógeno sea hidrógeno? Que tenga 1 protón. ¿Qué hace que el aluminio sea aluminio? Es porque tiene 13 protones, ¿sí? Eso es lo que hace que cada elemento químico sea ese elemento químico, la cantidad de protones, cargas positivas. Yo los protones nunca los modifico, ¿sí? Porque si modifico la cantidad de protones, hablo de un elemento químico distinto. Ahora, los neutrones confieren masa al átomo. Y de ahí surge el concepto de isótopo. ¿Qué es un isótopo? Es un mismo elemento químico, que van a tener el mismo número atómico, porque van a tener la misma cantidad de protones, pero que difiere en su número másico. ¿Por qué? Porque cambia la cantidad de neutrones. ¿Tienen nombres? Algo así como importante, solo lo del hidrógeno. El hidrógeno es el único, mejor dicho, los isótopos del hidrógeno, los conocidos, son los únicos que tienen nombre propio. Conocemos como hidrógeno común y corriente, ¿sí? al que tiene una composición de un protón y ningún neutrón. Llamamos deuterio, ¿sí? Al hidrógeno que gana un neutrón.
y tritio al que tiene 2 neutrones. ¿Sí? Son los únicos que tienen nombres especiales. Después los demás, por ejemplo, yo acá pongo el ejemplo del carbono. Lo que se hace simplemente es anotarlo como carbono 12 o carbono 14. Se indica la cantidad, el número, ¿sí? el número másico que tiene ese átomo. Carbono 12 tiene un número másico de 12, carbono 14 tiene un másico de 14. ¿Cuál es la diferencia entre carbono 12 y carbono 14? Y que el carbono 14 tiene 2 neutrones de más. Bueno, hablábamos del átomo, ¿sí? Dije que la cantidad de cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, eran iguales. Bien, ¿eso en qué es? En los elementos que yo tengo en la tabla periódica. Ahora, después vamos a ver que los elementos químicos van a modificar su cantidad de electrones, principalmente, o sea, es lo único que pueden modificar. Yo nunca voy a modificar a los protones, ¿sí? Porque reitero, lo que le da la identidad de elemento químico tal son los protones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones están afuera del núcleo, lejos. Se sienten atraídos por el núcleo porque tiene cargas positivas, ¿sí? Porque lo negativo y lo positivo se atraen, signos opuestos se atraen. En física y en química los opuestos se atraen. Entonces, ¿qué pasa? Esos electrones se sienten atraídos, no se pueden llegar a acercar del todo, porque también hay otras partículas negativas que quieren llegar, y partículas de igual carga eléctrica, ¿qué pasa? Se repelen. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones empiezan a dar vueltas, ¿sí? Alrededor del núcleo, y los electrones que se encuentran muy alejados, ¿sí? Los electrones que se encuentran muy alejados, ¿qué les va a pasar? Los electrones alejados pueden llegar a desviarse, a salirse de su orbital. Supongan, ustedes cuando piensen en el orbital, piensen en los planetas. El Sol es el núcleo, los planetas son electrones. Supongamos que, no sé, Saturno se salió de órbita y se fue. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, es un electrón que se fue. O aparece un nuevo planeta o un asteroide o algo, que vamos a llamarlo electrón, y se acerca y ganamos un electrón. Entonces, cuando el átomo, ¿sí? Puede ser un átomo, puede ser una molécula, gane cargas eléctricas, ¿sí? Es decir, que o ganó electrones y quedó un poco más negativo, o perdió electrones y por lo tanto quedó más positivo, vamos a hablar de ión. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de ión? Partícula química cargada eléctricamente. Ahora, si yo perdí cargas negativas, ¿cómo voy a quedar? Positivo, con cargas positivas. Entonces, ¿qué pasa con mis cargas positivas? Las cargas positivas siempre se mantienen iguales, siempre se mantienen iguales. Entonces, si pierdo electrones, quedo con un exceso de positivas, ¿sí? Y la partícula se denomina catión, ¿sí? Entonces, ¿qué es un catión? Es una partícula eléctrica cargada positivamente. ¿Y qué es un anión? Cuando queda cargado eléctricamente opuesto, o sea, cuando gana electrones, al ganar electrones queda cargado de manera negativa, ¿sí? Entonces se lo denomina anión. Entonces, ¿qué les pueden llegar a preguntar a ustedes? Bueno, le dan un compuesto, ¿sí? Elemento químico X más 2, ¿sí? Si es más 2, tiene carga positiva. Entonces, les puede decir, el elemento químico o el átomo es un catión, se denomina anión, es un ión, no es un ión, ¿sí? Esas opciones les pueden dar. O ganó 2 electrones, perdió 2 electrones, ¿sí? Eso se le puede preguntar tranquilamente, ¿sí? Bien, ¿cómo vienen hasta ahora? Bien, profe. Perfecto. Gracias por contestar. Eh, tabla periódica.
¿Qué tiene la tabla periódica de maravilloso? Bueno, para mí es maravilloso porque yo soy un químico, ¿no? Pero, bueno, la tabla periódica fue creada en 1869, dato que nadie les va a preguntar, por un ruso llamado Dmitri Mendeleev. Mendeleev lo que hizo tan genial era que hasta ese momento de la vida, o sea, hasta 1870, 69, lo que ocurría era que cada uno tenía su propio orden de elementos químicos, sin contar que los ingleses denominaban a los elementos químicos de una manera, los franceses de otra. Entonces, nada, uno hablaba de un elemento químico, el otro hablaba de otro, y lo que ocurría era que, sinceramente, hablaban del mismo elemento químico. Un día Mendeleev se cansó, los juntó a todos y empezó a hacer el orden de la tabla periódica. Estamos hablando del 1870, o sea, no había mucha tecnología como hay hoy en día, como para identificar elementos químicos distintos. Entonces, ¿qué hizo Mendeleev? A partir de propiedades físicas, propiedades químicas, cálculos matemáticos, Mendeleev ordena los elementos químicos existentes, que se conocían en la época. ¿Sí? Eso es lo que hizo Mendeleev de maravilloso. Y eso lo hizo a través de algo que se llama la ley periódica. ¿Sí? Bueno, no es que los elementos químicos están ordenados porque sí, ¿sí? No es que están ordenados porque sí, sino que los elementos tienen un porqué de ese orden. Acá yo pongo casilleros, pongo el casillero del hidrógeno, pongo el casillero del bromo, pongo el casillero del mercurio. ¿Sí? Reitero, esto que estaba acá arriba, grande, a la izquierda, en estos casilleros que yo encontré, sí, que utilicé, este número grande que era el número atómico. Los elementos químicos están ordenados por número atómico. Esa es una de las propiedades periódicas. ¿Sí? O sea, por cantidad creciente de protones. El hidrógeno tiene un protón, el bromo tiene 35, el mercurio tiene 80. Ahora, ¿qué pasa con el número másico? El número másico que en estos casilleros estaba arriba a la derecha, ¿sí? Si yo voy viendo, también van aumentando. El hidrógeno tiene una masa de 1, si lo redondeamos. El bromo tiene una masa de 80, si la redondeamos. Y el mercurio tiene una masa de 201, si redondeamos. Si vamos viendo, también van creciendo en peso. O sea, están ordenados por el número de protones, están ordenados por la cantidad de peso que tiene. O sea, cada vez que yo me mueva en la tabla periódica a la derecha, voy ganando peso. Y otras propiedades más que ahora las vamos a nombrar. Y todo esto lo hizo Mendeleev en el año 1869, dato de color. Y el tipo lo que hizo, que es algo genial, es que dijo, bueno, acá entre este elemento químico y este elemento químico, él decía, me faltan lugares o me falta algo. Y dejó espacios. Y después con el tiempo, hasta hoy en día, se fueron descubriendo elementos químicos que coincidían en el espacio dejado por Mendeleev. Un genio. Bueno. Tabla periódica es una tabla que no hay que tenerle miedo y está formada por dos columnas, o sea, dos tipos de columnas. Columnas horizontales y columnas verticales. Las columnas verticales, o sea, las que van de arriba hacia abajo, van a ser denominadas o llamadas grupos. Antiguamente se las llamaban familias. ¿Por qué familias? Porque los elementos químicos que están ordenados, también por Mendeleev, en un mismo grupo, comparten propiedades físico-químicas similares. ¿Sí? Ejemplo de esto. Los elementos químicos que están en el grupo 1A o en el grupo 1, si ustedes van a la izquierda de su tabla periódica, la primera columna, van a ver que en la parte de arriba del litio, dice metales alcalinos. Entonces significa que todos los del grupo 1A, menos el hidrógeno, que está como decolado ahí, todo lo que es el grupo 1A se le llaman metales alcalinos. Litio, sodio, potasio, cesio, rubidio, francio. Todos esos son metales alcalinos. Si yo me voy una columna a la derecha, se van a llamar metales alcalinos térreos, ¿sí?
Bueno, y así, cada uno de los distintos elementos, de los distintos grupos, están ordenados de esa manera porque sus propiedades físico-químicas, o sea, reaccionan de manera parecida con el agua, con el oxígeno, tienen propiedades eléctricas parecidas, propiedades de transmisión de calor parecidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son parecidos, por eso se llaman familias. ¿Sí? Antiguamente se llamaba familia, ahora se le llaman grupos. Si ustedes van a ver, los grupos van a estar divididos en dos, grupos del tipo A y grupos B. Los grupos A son antiguamente también, ya ahora ya ni se usa, pero los grupos A en su tabla periódica son los elementos representativos, ¿sí? Mientras que los grupos B, que son los que están en el medio, si ustedes ven la tabla periódica, tienen una primer columna, una segunda columna, la tercera columna hace como una depresión, como que cae. En esa parte del medio es donde vamos a tener a los elementos de transición. Y aparte, si van a ver siempre toda tabla periódica, hay una serie que es la serie de los actínidos y los lantánidos, que son denominadas tierras raras, están como aparte, ¿sí? Y eso se les llaman elementos de transición interna. Y eso tiene que ver con los electrones, o sea, a ver, ustedes van a leer que los electrones tienen una disposición espacial, ¿sí? No es que simplemente están los electrones dando vueltas, sino que están ordenados por nivel de energía y que cada nivel de energía tiene subniveles. Y ahí aparecen el subnivel S, el P, el D, el F, ¿sí? Entonces, cuando el último electrón se encuentra en el orbital S o P, hablamos de elementos representativos, que serían los antiguos grupos A. Metales alcalinos térreos, familia del boro, familia del carbono, familia del oxígeno, del nitrógeno, halógenos, todos ellos, ¿sí? Todos los que son A son elementos representativos. Los de transición, que son los que están en el medio, como el hierro, el cobalto, el mercurio, la plata, el oro, ¿sí? El cromo, todos ellos lo que tienen, que los representa como elemento de transición, que son los grupos B, van a tener el último electrón en un orbital D. Y los de transición interna tienen un orbital, el electrón, perdón, se encuentra en un orbital F. Bueno, acá están los nombres, bueno, de algunos. El grupo 1A, metales alcalinos, el grupo 2, metales alcalinos térreos, familia del boro, el 3, familia del carbono, del nitrógeno. El grupo 16 o 6A es el de los calcógenos, que es el del oxígeno, halógenos, el 17 o 7A, ¿sí? Que es donde está el flúor, y los gases nobles, raros o inertes, que están en el grupo 18 o grupo 8A. Ahora vamos a hablar por qué le llamamos nobles. Bueno, a ver, dentro de la tabla periódica, los elementos químicos, así como grandes, los podemos clasificar en metales y no metales. Sí, ahora vemos un poco de esto. Metales y no metales. Vamos a tener a los gases inertes por un lado, a los metaloides y a los anfóteros. ¿Qué es un gas inerte? Sí. Esperen. ¿Qué es un gas inerte? ¿Sí? Un gas inerte o un gas noble son los elementos que se encuentran a la derecha, en el grupo 18 o 8A de su tabla periódica, son los que están más a la derecha, y se les llamaban nobles porque son elementos químicos que tienen una configuración electrónica estable, completa. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso, pero tenían una configuración completa. Entonces, esos tipos de elementos químicos no tienen la necesidad, ¿sí? No tienen la necesidad de estar combinándose con otro elemento químico. Entonces, ¿qué les pasa? Se les llamaba nobles porque la nobleza no se mezcla con la plebe. Sí, solamente por eso. Nada. Después tenemos a los metaloides. Sí, los metaloides son elementos químicos que no tienen propiedades ni de metal, ni propiedades de no metal, sino que están ahí intermedio. Sí, no es ni un metal ni un no metal. Los metales, ¿qué característica tienen? Bueno, los metales tienen la característica de que presentan un brillo propio,
A ver, agarren una joya de oro, una joya de plata, una joya de níquel, de cobre, ¿sí? Y tienen un brillo. Los metales tienen brillo. Mientras que los no metales no suelen tener brillos, son malos conductores, tanto del calor, de la electricidad, ¿sí? Y en el estado, digamos, el estado de agregación, ¿sí? El estado de agregación de los no metales suele ser líquido y gas, y puede haber algún que otro sólido. Mientras que los metales, la gran mayoría son sólidos, sacando al mercurio, que es el metal líquido, después los demás son todos sólidos. Y son obviamente buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿sí? Después tenemos a los anfóteros. Los anfóteros es un grupo de elementos químicos, ¿sí? Que tienen las propiedades de actuar como un metal o como un no metal. No es un metaloide. Por ejemplo, el cromo. El cromo es un metal. ¿Sí? El cromo es un metal y tiene todas las características de metales, o sea, brillo propio, es buen conductor de la electricidad, buen conductor del calor, pero ¿qué tiene? Dependiendo del medio químico en el que se encuentra el cromo, la acidez, la temperatura, la presión, un montón de cosas, el cromo puede dar reacciones químicas típicas de un metal o reacciones típicas de un no metal. ¿Sí? Esa es la diferencia con un metaloide. Nosotros hablamos de anfótero cuando el elemento químico está haciendo una reacción química de un metal o de un no metal, mientras que un metaloide es una sustancia que no tiene ni las características de metal ni de las características de no metal. Bien, la otra forma de ordenar a los elementos químicos era a través del periodo. El periodo es la columna horizontal, o sea, la que va de izquierda a derecha. Están formadas, son 7 periodos, ¿sí? Se habla de un octavo periodo teórico, todavía sin descubrir, pero se habla de que existe. Pero por ahora son 7. Y bueno, ¿qué tienen los periodos? En los periodos están ordenados los elementos químicos, ¿sí? Por el nivel energético alcanzado por el átomo, ¿sí? Si estamos en el periodo 1, significa que en esa hilera vamos a tener elementos químicos que tienen nivel energético de 1. O sea, llegan hasta el nivel 1. Los que tienen periodo 2 es porque tienen 2 niveles de energía. Los que tienen periodo 3, 3 niveles de energía y así. ¿Sí? Los electrones, reitero, yo había dicho que estaban ordenados, o sea, en niveles de energía y subniveles de energía. Bueno, el nivel más alto alcanzado por los electrones de un átomo va a indicarme en qué periodo va a estar. Yo, por ejemplo, acá tengo al potasio, al cobalto y al bromo. Todos ellos pertenecen al mismo, ¿sí? Al mismo periodo. Son elementos que tienen características químicas distintas. Acá no hablamos de familia, pero están ordenados de esa manera porque todos comparten el mismo nivel energético. El potasio está en el periodo 4, me doy cuenta en su configuración electrónica. ¿Sí? Si yo miro este dato acá abajo, me dice que el nivel más alto es el 4. El cobalto, lo mismo, el 4. Y el bromo, lo mismo, acá tengo un 4. ¿Sí? Entonces, potasio, cobalto, bromo, todos ellos pertenecen al periodo 4. Pero reitero, el potasio es un metal alcalino, el cobalto es un elemento de transición y el bromo es un halógeno, o sea, son cosas distintas, reaccionan de manera distinta y demás. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo que les van a preguntar más que nada es esto. Las propiedades periódicas, ¿sí? Vamos a ver que acá tenemos un esquemita
¿sí? Pobre de lo que es una tabla periódica. Esto es lo que yo le decía, viene un primer grupo, un segundo grupo y viene una depresión. Todo esto que está acá en este verde, sí, más fuertecito, me indicaría los elementos de transición, ¿sí? Que son los del grupo B, mientras que lo que están acá, lo que están de este lado, digamos, acá y acá, son los que llamamos elementos representativos o grupo A. Y por acá abajo, aparte que no están graficados acá, tendrían que estar los elementos de transición. Bien, el radio atómico. ¿Cómo aumenta el radio atómico? En un mismo periodo aumentan de derecha a izquierda. Y en un grupo aumentan desde arriba para abajo. Entonces, ¿cuál es el elemento químico que tiene un mayor radio atómico? El francio. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda y hacia abajo. ¿Cuál es el elemento químico que tiene menor radio atómico? El flúor. ¿Por qué? Porque está a la derecha y arriba. Entonces, ¿a ustedes qué les van a dar? Les van a dar 3 o 4 elementos químicos, ustedes tienen que ubicarlo en su tabla periódica y decir, bueno, entonces les van a decir, en orden creciente, en orden decreciente de radio atómico, y les van a dar las opciones. O sea, ustedes tienen que ubicar los elementos químicos, y cuál va a ser el que tiene mayor radio atómico, el que esté más a la derecha, a la izquierda y hacia abajo. La energía de ionización es otra propiedad periódica, ¿sí? Y se maneja de manera inversa, o sea, aumenta en un grupo desde abajo hacia arriba y de la izquierda a la derecha en un periodo. Entonces, el elemento que tiene mayor energía de ionización es el flúor y el francio es el que menor tiene. La electronegatividad es lo mismo, ¿sí? Igual que la energía de ionización. El flúor es el que más va a tener porque está hacia arriba y a la derecha, y el francio el que menos tiene porque está hacia abajo y a la izquierda. Bien. Ahora vamos con otro más. ¿Cómo viene hasta ahora? Bien, profe. Bien, profe. Bien, uniones. Gracias. Bueno, vamos con la parte de uniones químicas, ¿sí? O sea, ya hablamos del átomo, cómo está formado, qué es un ion, cómo están ordenados los átomos, o sea, en la tabla periódica. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de cómo se unen los átomos, ¿sí? Los átomos se van a unir a nivel de sus electrones, o sea, no piensen nunca que los átomos se unen por el núcleo, no es que se fusionan los núcleos ni nada por el estilo, sino lo que va a ocurrir es que se van a fusionar o van a intercambiar electrones, o sea, la parte externa, ¿sí? Es como si ustedes agarraran dos ganchitos clip, ¿sí? Esos que es para los papeles, los ganchos clip, y los trenzaran, ¿sí? Cada gancho está separado uno del otro, o sea, cada gancho es un gancho, pero están juntos por un extremo, ¿sí? Eso sería una unión química. Ahora, lo importante, reitero, es a nivel de electrones, no se van a modificar ni los protones ni los neutrones, el núcleo no se toca, ¿sí? El núcleo está unido muy fuertemente, para que se den cuenta qué tan fuerte está unido, la energía que libera el núcleo atómico cuando es roto, cuando es partido, cuando se lo ataca, es el fundamento de una bomba atómica, ¿sí? Las bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, ¿sí? Todas esas, Chernobyl. O sea, obtener energía de manera nuclear, o ya sea para producir electricidad, o ya sea para generar una bomba, el fundamento es romper un átomo, ¿sí? Casi siempre de uranio o de plutonio, es el elemento radiactivo, va a generar un rayo, y bueno, y ese rayo va a modificar a un átomo de hidrógeno. Hablamos de hidrógeno, chicos, no nada del otro mundo. Ese elemento se parte y al romperse libera energía, ¿sí? Y bueno,
pueden generar bombas. Entonces las uniones químicas no se dan a ese nivel, si no viviríamos teniendo pequeñas bombas nucleares en el organismo cuando hacemos digestión, por ejemplo. Sino que las uniones químicas van a ser combinaciones y van a ser modificaciones en la nube de electrones, en el último orbital en realidad, ni siquiera en los que están cerca del núcleo, sino en los últimos. Y esa unión química, que es una fuerza de interacción, ¿sí? Que va a haber entre dos átomos o grupo de moléculas, de átomos, ¿sí? Y es la energía necesaria y suficiente como para mantenerlos juntos. Bien. Entonces, las uniones hay de tres tipos, ¿sí? Están las iónicas, las covalentes y las metálicas. Las metálicas es la que se da entre los metales. No tienen grandes, a ver, agarran un libro muy básico de química, un libro muy complejo de química, agarran Wikipedia y de la unión metálica lo único que te dicen es que se fusionan las nubes de electrones y se genera un mar de electrones. Es una unión típica de los metales, es lo que le da ese brillo a los metales, en realidad es esa unión de los electrones que se están moviendo. Cuando yo veo el metal brilloso, brilla porque refracta la luz, y eso se da por el movimiento de las partículas, de los electrones. Nada, dato. Ahora, ¿cuáles son las importantes? Las iónicas y las covalentes. Las iónicas, ¿sí? Se llaman iónicas porque forman iones, es la unión de dos iones. ¿Y qué era un ion? Una partícula cargada eléctricamente, cargado de manera positiva, cargada de manera negativa, ¿sí? Entonces a eso definíamos como ion. Entonces, cuando una partícula que está cargada positivamente es atraída por una partícula cargada negativamente, se forma una unión de tipo iónica. Las uniones de tipo iónica típicamente la van a ver cuando se combine un metal con un no metal. Sodio-cloro, azufre-potasio, oxígeno-litio, ¿sí? En esos ejemplos que acabo de dar, que es un metal y un no metal, son uniones que se van a dar de tipo iónica. Y se llaman iónicas, bueno, ya dije por el tema de los iones. ¿Y cómo me doy cuenta que es una iónica? Bueno, en la tabla periódica hay un dato, sí, que es el dato de electronegatividad. Y cuando esa electronegatividad yo hago la resta, ¿sí? Los no metales suelen tener alta electronegatividad, los metales baja electronegatividad. Cuando yo hago esa resta, ¿sí? De valores, son numeritos, y me da mayor a 2, ¿sí? Hablo de que estamos en una unión de tipo iónica. Mientras que las covalentes, ¿sí? Otras importantes, las covalentes, se van a dar entre no metales o elementos que tienen alta electronegatividad. Acá no se van a formar iones, no es como la unión iónica. La unión iónica se forma un átomo es más fuerte que el otro y le quita un electrón, entonces queda cargado negativamente y el otro queda cargado positivamente, entonces se unen por un catión y un anión. En cambio, en las covalentes, los dos tienen una fuerza parecida, entonces ninguno le quita electrones al otro. Lo que sí va a ocurrir es que esos electrones quedan como una especie de compartidos, entre comillas. Es como si tuvieran una soga y vieron el juego ese de la soga, que casi siempre es competición de equipos, obviamente, que es un ejercicio de fuerza, donde suele haber un pañuelo en mitad de la soga, cada equipo tira de su lado y gana el equipo que cuando termina el tiempo, no sé, el minuto, tiene el pañuelo más cerca de su lado. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Acá pasa lo mismo. Los dos elementos químicos tiran con fuerza parecida y esa soga que tiene el pañuelo que se va moviendo es el electrón. Entonces los electrones quedan como, se dice, compartidos. No quedan, no es que un elemento le arranca el electrón al otro, sino que simplemente quedan en el medio. Ahora sí, lo que puede pasar es que ese electrón quede más cerca de un elemento que del otro porque uno de los elementos es un poquito más fuerte que el otro. Eso sí puede pasar. Y bueno, y en cuanto a la diferencia de electronegatividad, me daría menor a 2. Pero ustedes ven un no metal unido con otro no metal, azufre, oxígeno, es una unión covalente.
carbono, oxígeno covalente. Ahora cuando entremos a uniones, a la familia del carbono, vamos a ver que es todo tipo covalente. Bueno, ahora, ¿por qué se unen los elementos químicos? Se unen porque siguen algo que se llama la regla del octeto. Ese hombre que está ahí es Lewis, ¿sí? Gilbert Lewis. Lewis enuncia, ¿sí?, la regla del octeto que dice que todos los elementos químicos se quieren parecer a su gas noble más cercano. ¿Por qué? Porque los gases nobles tienen configuración electrónica completa. Y lo que vio Lewis era que los elementos, los gases nobles, lo que solían tener eran ¿qué cosa? 8 electrones en su último nivel. Y a eso lo llamó la regla del octeto. Hay que llegar a 8. Eso es lo que dijo Lewis. Y es bastante acertado, ¿sí? ¿Qué pasa? Con toda regla tiene sus excepciones. O sea, todo lo que sea natural, todas las ramas de la ciencia que sean natural, tienen las excepciones. No hablamos de exactitud pura, ¿sí? No hablamos de física pura. Nosotros estamos viendo física, estamos viendo química, estamos viendo biología, obviamente, en un organismo vivo. Bueno, biología siempre en vivo, ¿no? Pero lo estamos viendo dentro de un organismo vivo. Ahora, los organismos vivos podemos seguir reglas, ¿sí? Pero hay excepciones. Entonces, siempre vamos a decir que los elementos tienen 8 electrones en su último nivel cuando se unen. Siempre no. La gran mayoría de las veces sí. Bueno, y se hacen los diagramas de Lewis, que en algún momento del secundario habrán hecho lo de las crucecitas, los circulitos y demás. Unión iónica, bueno, había dicho que era la que se formaba por los iones, un metal y un no metal, gran electronegatividad. Esto es lo que yo le decía. Acá es el dato de electronegatividad, lo tuve que colocar porque esto no lo tenía, pero ustedes se fijan en su tabla periódica, hay un numerito que dice electronegatividad. La del oxígeno es de 3,5, la del magnesio es 1,2. Entonces, la diferencia de electronegatividad, ¿cómo sería? 3,5 menos 1, menos 1,2, perdón, me da 2,3. Y 2,3 era mayor a 2. Por lo tanto, estoy hablando de una unión de tipo iónica. ¿Quién tiene más fuerza? El oxígeno, porque el oxígeno tiene una fuerza de 3,5 y el magnesio de 1,2. Entonces, el oxígeno le quita sus electrones, ¿sí? Estas X que yo represento acá con rojo, que es del magnesio, se los quitó. Entonces, el oxígeno, el átomo de oxígeno queda con 2 electrones de más. El átomo de oxígeno queda con 2 electrones de más y queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque las cargas positivas siempre iban a ser igual que las negativas, pero como este ganó 2 cargas negativas de más, tiene una carga de 2 menos, ¿sí? Y se transformó en un anión. Mientras que el magnesio, ¿sí?, tenía la misma cantidad de cargas positivas y de negativas, como pierde 2 cargas negativas porque se la saca el oxígeno, quedó cargado positivamente. Entonces se formó el catión. Nada, este es un diagrama de Lewis que a ustedes no le piden, pero es como para saber qué pasa con los electrones. El oxígeno le quitó sus electrones y al magnesio y quedó cargado negativamente. Listo. Covalente. La covalente, ¿qué tiene de importante la covalente? La covalente lo que tiene es que son elementos que se van a unir. Sí, esta es importante entenderla porque es la que se va a usar después para biomoléculas. La covalente, habíamos dicho que los electrones quedan como compartidos, ¿sí? Acá yo hago el ejemplo de la unión de un átomo de azufre con uno de oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene una fuerza de 3,5, el azufre de 2,5, y si hacemos la diferencia de electronegatividad, tiene una diferencia de 1, o sea, menor a 2, por lo tanto hablamos de una unión de tipo covalente. No sé qué es. Después, dentro de lo que son las covalentes, van a ver que están separadas en covalentes de tipo... ¿cómo se llama esto? Covalentes de tipo simple, doble, triple, y después covalentes comunes y covalentes coordinadas, ¿sí? O dativas. Bueno,
¿Qué es una covalente simple? La que comparte un par de electrones. Por ejemplo, si hubiéramos compartido esto de acá. ¿Qué es una covalente doble? Este caso, que comparte 2 pares de electrones. ¿Qué es una covalente triple? Una que comparte 3. ¿Sí? ¿Y qué es una covalente coordinada dativa? ¿Sí? Es una unión en donde el átomo, hay un átomo, por ejemplo, el oxígeno o el azufre, cualquiera de los dos, hay un átomo que es el átomo dador, le da electrones al otro para que complete los 8 y llegue a lo que dijo Lewis, al octeto, pero no recibe nada a cambio porque el otro elemento químico, el elemento químico dador, ya tiene 8. Es como si acá arriba se añade otro oxígeno, que el azufre le presta los 2 electrones, pero no recibe nada del oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué tenemos acá de importante con las uniones covalentes? Las uniones covalentes, ¿sí?, presentan algo que, como los electrones quedan en el medio, siempre van a quedar más cerca de uno que del otro. En este caso de la unión del oxígeno con el azufre, va a quedar más cerca ¿de quién? Del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una fuerza de 3,5 y el azufre tiene una fuerza de 2,5. Entonces, el oxígeno tira con un poquito más de fuerza y los electrones están más cerca del oxígeno. Como los electrones tienen carga negativas, decimos que en la molécula se forma una densidad negativa cerca del oxígeno y una densidad positiva cerca del azufre. Entonces hablamos de polos. Y ahí entra el concepto de polaridad. Cuando yo tengo unido 2 átomos iguales, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, cloro, cloro, fósforo, fósforo, ¿sí?, no tenemos polaridad. ¿Por qué? Porque son 2 elementos químicos iguales que tienen la misma fuerza. Entonces no se va a generar esto de la carga positiva por un lado, la carga negativa por el otro. Mientras que cuando los átomos son distintos, vamos a hablar de una unión que va a presentar polaridad, porque vamos a tener elementos, ¿sí?, de un lado, con una carga eléctrica, una densidad de cargas, porque tienen, como en este caso, y en otros vamos a tener, ¿cómo se llama? En otros vamos a tener una carga menor de electrones, entonces va a quedar cargado más positivamente, y eso lo vamos a llamar polo. El agua es polar, dato que se tiene que aprender. Y la unión metálica, bueno, acá están los núcleos, ¿sí?, y los electrones del último nivel que se fusionan y le dan este brillo característico. Acá tenemos un poco de oro y acá un cristal de bismuto, ¿sí? Esos brillos que vemos son los electrones moviéndose a través de la luz. Volviendo a las uniones de tipo covalente, las uniones covalentes presentan algo que se llaman fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares, ¿sí? O sea, vamos a tener moléculas, una al lado de la otra, y se van a generar tipos de fuerzas débiles, pero que cuando las sumo en moléculas muy grandes, les da estabilidad, que es lo que va a ser el concepto, ¿sí?, lo que le va a dar estabilidad, por ejemplo, al ADN, al ARN, a los lípidos, ¿sí?, y demás. Entonces, vamos a tener dentro de estas fuerzas de Van der Waals unas fuerzas que las vamos a denominar polares, ¿sí?, que son las fuerzas de Keeson, que son las dipolo-dipolo, o dipolo-dipolo permanente. ¿Qué es lo que ocurre en el agua? Tengo una parte de una molécula cargada negativamente, se va a adherir, se va a acercar, se va a sentir atraída a la parte positiva de otra molécula igual que está al lado, ¿sí? Vamos a tener tipo de fuerzas, ¿sí?, polar y no polar, que es lo que se llama fuerzas de Debye, que son las de dipolo inducido o dipolo permanente. Una molécula pasa por al lado de la otra, una molécula que tiene carga, ¿sí?, una molécula que tiene carga, como el agua, que está cargado positivo y negativamente, se acerca a una molécula de oxígeno, que no tiene carga, y la induce.
induce a que se corran un poco sus electrones y que haya una unión. Es extremadamente débil y se llama fuerza de Debye. Dentro de las no polares tenemos la dipolo inducido, o sea, dipolo-dipolo inducido, que es la fuerza de London. En la fuerza de London tengo dos moléculas que no tienen carga, por ejemplo, dos átomos de oxígeno que están dando vueltas juntitos, y se juntaron en un momento y los electrones de uno se corrieron y se generó un pequeño polo y eso generó un pequeño polo en la otra molécula y se unen. Se quedan unidas más juntitas entre sí, pero nada, es también débil. Hablo que esto dura milésimas de segundo, ¿sí? Y la importante de todas, sacando la dipolo-dipolo, es la puente de hidrógeno, que con esta van a soñar porque ADN, ARN, glucosa, todo genera puente de hidrógeno, proteínas, aminoácidos, ¿sí? Todos están con puente de hidrógeno. Y es un tipo de unión en la cual el átomo de hidrógeno se une, ¿sí? Tiene que ser un átomo de hidrógeno que está unido de manera covalente, ¿sí? A un elemento electronegativo, como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Hay autores que hablan del fósforo, autores, algunos, no todos, porque vieron que en algunos, también al cloro, porque vieron que hay algunos compuestos con cloro, con fósforo, que pueden generar puente de hidrógeno, pero en ciertas condiciones muy especiales. Pero los típicos son oxígeno, flúor, nitrógeno, elementos bastante electronegativos que están unidos covalentemente a un hidrógeno. Ese hidrógeno puede hacer puente de hidrógeno con otro hidrógeno, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Bueno. Bien. Ácido base. Aquí vamos a hablar de ácido base, dos palabras, ¿sí? Dos palabras. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? Sí, bueno, lo mismo. Hay muchos autores, hay muchas definiciones. Lewis dice una cosa, Bronsted dice una cosa, y hay otro más que Arrhenius dice otra. Uno dice que habla de protones, otro habla de electrones, uno habla del hidrógeno, del oxidrilo, otro habla del bla. Nos quedamos con Bronsted, sí, que es la definición como más clara, se puede aplicar a muchos casos, y la otra es como, son bastante como reducidas en ejemplos, pero él dice que ácido es toda sustancia capaz de liberar hidrógeno, de liberar protón en solución, mientras que una base, ¿sí?, es toda sustancia capaz de aceptarlo. Acá está el ejemplo de una reacción química, ¿sí? El ácido nítrico reacciona con agua y se va a descomponer en el anión nitrato y el catión hidronio. Bien, el ácido nítrico, actúa como ácido ¿por qué? Porque tiene la capacidad de liberar hidrógeno. Cuando libera el hidrógeno, se transforma en una base, ¿sí? El anión nitrato en este caso. ¿Por qué una base? Porque este compuesto, así como está, tiene la capacidad de ¿qué? De recibir un hidrógeno, y según Bronsted, eso era una base. Esto que se origina en la disociación, en este caso, puede ser en cualquier otro tipo de reacción química, esto que se origina es lo que yo pongo acá con verde, ácido 1 y base 1, es lo que Bronsted denomina como ácido-base par conjugado. ¿Sí? Un compuesto que a la izquierda de la reacción trabaja como ácido, a la derecha genera una base. Mientras que la molécula, acá está por ejemplo la molécula de agua de ejemplo, la molécula de agua en este caso actúa como una base. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de aceptar un hidrógeno y se transformó en hidronio. Este hidronio tiene la capacidad de liberar hidrógeno, por lo tanto que es un ácido. Entonces, base 2, ácido 2, que lo pongo acá en rosado y le pongo el número 2 para que se entienda, es otro par ácido-base conjugado. Pero ustedes lo que tienen que dar en la cabeza es que ácido es toda sustancia que libera hidrógeno. Base es toda sustancia que acepta hidrógeno. Y después, si se pueden aprender lo del par conjugado, sería genial. Bien. ¿Qué tiene el agua? El agua es... Nosotros estamos hechos casi todos de agua.
¿sí? Y necesitamos el agua, así que... Y todo el planeta necesita agua, casi todo funciona con agua, así que hay libros de la química, de la física del agua, ¿sí? Que solamente es agua. Bueno, ahora, el agua, hablando de las propiedades ácido-base del agua, tiene una característica hermosa que es la autoionización del agua. Acá yo lo separo, ¿sí? En una molécula de agua por un lado, otra molécula por el otro. El agua puede actuar tanto como un ácido como una base. O sea, puede aceptar hidrógeno como puede liberar hidrógeno. Esta primer molécula de agua que agrego acá la denomino ácido porque tuvo la capacidad, ¿sí? De liberar hidrógenos y transformarse en ¿qué? En oxidrilos, o H's, en oxidrilos. Y estos oxidrilos se transforman en base porque tienen la capacidad de recibir un hidrógeno. Mientras que esta molécula de agua que está acá está actuando como una base porque tuvo la capacidad de aceptar un hidrógeno y transformarse en el catión hidronio, que es un ácido. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que conocemos como autoionización del agua. ¿Es importante esto? Sí. Y tiene que ver con esto. Acá hay una serie de reacciones químicas. El agua se descompone en hidronio, oxidrilo. Esto es un tipo de equilibrio, se llama equilibrio químico. Podríamos generar algo que se llama la constante de equilibrio, la K sub C. Vemos que en la K sub C, bueno, esto de acá no importa, es todo matemática. No quiero que lo entiendan, no se los van a preguntar. Lo que sí le van a preguntar es el valor. ¿Sí? Lo que se sabe es que se va a generar una nueva constante que se llama KW, ¿sí? Que es la constante del agua, W de water, ¿sí? Y es el producto de la concentración del hidronio y la concentración del oxidrilo. Esa concentración a 25 grados, o sea, una molécula de agua se divide en un hidrógeno y en un oxidrilo. Y eso se da en una concentración de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, a 25 grados yo puedo decir que la KW tiene este valor de 1 por 10 a la menos 14. ¿Para qué es importante esto? Porque a partir de este valor yo voy a generar lo que se conoce como escala de pH. ¿Sí? Bueno, esto también es un dato que hay que acordarse. ¿Sí? Siempre que yo tenga igual cantidad de hidronio y de oxidrilo, o sea, igual concentración, hablamos de una solución neutra, de pH neutro. Se les puede preguntar, ¿una solución neutra o cuando la concentración de hidrógeno, de protón, de hidronio o de hidrógeno es igual a la de oxidrilo? Hablamos de un medio ácido, básico, neutro, ninguno, ¿sí? Se lo puede llegar a preguntar. Vamos a hablar de ácido cuando haya un exceso de iones hidronio, y vamos a hablar de bases o alcalinidad, ¿sí? Cuando tengamos un exceso de oxidrilos. ¿Qué me tengo que acordar? KW, 1 por 10 a la menos 14. ¿A qué temperatura? 25 grados. Cuando tengo igual cantidad de hidrógeno y de oxidrilo, neutra. Cuando tengo un exceso de hidrógenos, ácida. Cuando tengo un exceso de oxidrilos, básica. Y a partir de ese valor se genera lo que llamamos escala de pH. ¿Sí? La P es potencial, la H es de hidrógeno, y es una escala logarítmica. Se les puede preguntar como, no sé, para calcular el pH de una solución se utiliza la fórmula tal, tal, tal. Y la fórmula es esta, el menos logaritmo de la concentración de hidronio, ¿sí? La concentración molar de hidronio. Una escala es una escala, simplemente, por ahora quédense con ese valor, o sea, va del 0 al 14, a 25 grados, ¿sí? Tiene un pH neutro, que es a la mitad, ¿sí? En el pH 7, acá se encuentra el agua, por ejemplo. El pH ácido va del 0 al 7, mientras que del 7 al 14 hablamos del pH alcalino o pH básico, ¿sí? Y bueno, si la sumatoria del valor de pH más el valor de pOH da 14. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una solución de pH 4, el pOH de esa solución, si lo expreso en pOH, sería de 10, porque 4 más 10, 14. Bien.
Seguimos. Otra cosa que va a aparecer, sí, chicos, es el concepto de mol. ¿Sí? Les pueden preguntar un mol de tal sustancia, le dan el nombre de la sustancia, le dan la fórmula, pesa tanto, pesa tanto, pesa tanto, pesa tanto, ¿sí? Y sería una pavada también que pierdan un punto de un choice, de una pregunta, así por una suma, ¿sí? Bueno, mol es una unidad de tipo química, ¿sí? Las unidades, o sea, hay unidades físicas, químicas, biológicas, bueno, la unidad química es el mol. Y mol es la cantidad que representa, ¿sí?, el peso de 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué es ese número 6,02 por 10 a la 23? Un número que se llama número de Avogadro. Avogadro era un físico-químico italiano, ¿sí?, que llega a esta deducción a través de cálculos, no sé cómo, pero el tipo dice que ese número al que él llega, que es 6,02 por 10 a la 23, representaba el peso de una partícula. Esa partícula podemos hablar de moles de electrón, moles de protones, de neutrones, mol de átomos o mol de moléculas. El que vamos a usar nosotros casi siempre va a ser el de átomos o el de moléculas, ¿sí? Y ese mol coincide, ¿sí?, con el número másico. Entonces, si yo tengo en mi casillero del número másico, tengo el número 52, ¿sí?, lo redondeamos a 52, decimos que un mol de ese elemento químico pesa 52 gramos. Eso es lo que yo peso en la balanza. O sea, cuando yo hago cálculos y hago laboratorio y demás, lo que yo veo es, cuando yo digo, bueno, el hidrógeno pesa 1 gramo. Sí, pero no es que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, sino que pesa que 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? O sea, 6, 0, 2, vendrían 21 ceros, coma, esa cantidad de partículas de hidrógeno pesa 1 gramo. O sea, es el valor que va a coincidir con el número másico. Entonces, acá, tomando el agua como ejemplo, porque siempre agua, ¿sí? ¿El agua cómo está formada? Por dos átomos de hidrógeno y si no hay nada, un átomo de oxígeno. Entonces decimos que un mol de agua, si hablamos de la molécula entera, un mol de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Está formada ¿por qué? Por un mol de oxígeno. Tiene una molécula, ¿sí?, un mol de oxígeno. Y por lo tanto va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y van a pesar ¿cuánto? 16 gramos. ¿De dónde saco este valor? Tabla periódica. Voy a buscar el casillero del oxígeno. Tiene número atómico de 8 y tiene número másico de 15,9994. Lo redondeamos a 16. ¿Sí? Entonces decimos que un mol de oxígeno, o sea, toda esta cantidad gigante de moléculas, de átomos, pesan 16 gramos. También podemos decir que está formado por 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Y van a tener ¿cuánto? El doble, o sea, 6,02 por 10 a la 23 por 2 me da este número, 1,204 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno y van a pesar 2 gramos. Cada mol de hidrógeno pesa 1 gramo, tengo 2 moles, pesa 2 gramos. Y por lo tanto, un mol de agua va a estar formado por un mol de oxígeno, 2 moles de hidrógeno, ¿sí? En total vamos a tener 1,806 por 10 a la 24 partículas. Si sumamos este número y este número, me va a dar este de acá, ¿sí? Vamos a tener este número de partículas que están formando a un mol de agua. ¿Y cuánto pesa un mol de agua? 18 gramos, 16 gramos de oxígeno, 2 gramos de hidrógeno. 16 más 2, 18. Entonces, si yo agarro una balanza, agarro agua, peso 18 gramos de agua, en ese poquito de agua que tengo un mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo que pesamos en realidad.
¿Dónde vamos? Bien. Soluciones. Sí, soluciones. Habíamos dicho que una solución era un sistema homogéneo fraccionable, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto, y dije que estaba formado por un soluto y un solvente, que el soluto solía estar en menor cantidad, el solvente en mayor cantidad, y el solvente era el que le daba el estado de agregación a la solución. Si el solvente es un gas, mi solución es un gas. Si el solvente es un líquido, mi solución es un líquido. Si mi solvente es un sólido, mi solución es sólida. Bien, ahora, hablamos de soluto, hablamos de solvente, pero no dijimos bien por qué uno es soluto y por qué el otro es solvente. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto está sacado del libro Chang, esta imagen, libro de química general. Bueno, acá tenemos un cristal, ¿sí? Todo esto es un cristal de cloruro de sodio, de sal. Tenemos en gris, la referencia nos dice que es la partícula sodio. En azul celeste, tenemos al cloro, ¿sí? Es un metal, un no metal, es una unión iónica, ¿sí? Se forman iones. El cloro tiene más fuerza, le quita electrones, queda negativo. El sodio pierde electrones, queda positivo. Se unen negativos y positivos, ¿sí? Bueno, todos estos estaban felices. Estaba feliz el cloruro de sodio, o sea, la sal estaba feliz unida entre ellas, hasta que la meten en el agua. Tenemos acá a las moléculas de agua. Bien, el agua es el solvente universal, ¿sí? ¿Qué pasa a la molécula de agua? Bueno, la molécula de agua se encuentra unida entre sí por ellas por uniones puente de hidrógeno y por unas uniones que son de tipo electrostáticas y son polares, porque el oxígeno, que sería la pelotita roja, queda cargado más negativamente y las pelotitas blancas serían los, ¿cómo se llaman? Los hidrógenos que quedaron cargados un poco más positivamente. Entonces se van a unir la parte negativa con la parte positiva y así. Bueno, ahora, ¿qué pasó? El agua se empieza a sentir más atraída por esta gran molécula con cargas eléctricas bien potentes. Lo negativo es negativo, lo positivo es positivo. El agua empieza a romper sus uniones, las uniones que la mantienen a las moléculas juntas, y empieza a interactuar con el cristal, en este caso cloruro de sodio. Es tan fuerte la interacción que el agua, las moléculas de agua, se empiezan a meter en el medio, de entre lo que era un sodio y un cloro, y las empiezan a separar, o sea, empiezan a vencer a la fuerza electrostática que las mantenía juntas, a la unión iónica, y la empieza a separar, ¿sí? En iones. Y si acá vemos el cloro, que tiene carga negativa neta, vemos que el agua se rodea por su parte positiva, por la parte del hidrógeno, mientras que acá, en el sodio, las moléculas de agua se van a sentir más atraídas por su parte negativa, que es la parte del oxígeno. La cuestión es que el agua va a separar al sólido y lo va a mantener en solución. Por eso decimos que el agua es el solvente, porque es la primer molécula que se sintió, digamos, de las dos sustancias, la primera que se sintió atraída por la otra, se separó de sí misma, rompió sus propias cadenas que la unían a otras moléculas de agua y se unió a un cristal de cloruro de sodio, se metió en el medio y lo separó. Todo esto que acabo de decir es un proceso que se llama solvatación, ¿sí? Y es la explicación de por qué el agua es el solvente y no el soluto. El agua es el solvente porque es la primera que vence sus propias fuerzas y va a separar al otro elemento. En el caso del agua, la solvatación se llama hidratación, ¿sí? Pero los solventes pueden ser alcoholes, pueden ser compuestos orgánicos como alcanos, ¿sí? Hay muchos. La acetona es un solvente. Esto no. Esto sí. Entonces, como siempre hablamos de soluto y de solvente, ¿sí? Vamos a hablar casi siempre de las concentraciones. No les van a preguntar, o sea, pueden tener algún choice, así como le dan la masa de una sustancia, de un soluto, y le van a preguntar qué concentración tiene, eso pueden preguntarle. Y también lo que les pueden preguntar es en algún caso de
algún paciente típicamente suele ser paciente con diabetes, ¿sí? Que le van a... No, hidrólisis, hidrólisis es ruptura de una unión por agua. Acá no es que el agua es como que se mete en el medio. La hidrólisis es cuando la molécula de agua se rompe. ¿Sí? Hidro es agua, lisis es ruptura. Se tiene que romper la molécula de agua y separarse en hidrógeno por un lado, oxidrilo por el otro y recién ahí reaccionar. Acá la molécula de agua se mantiene entera. La molécula de agua lo que está haciendo es disgregando, separando al cristal de cloruro de sodio. ¿Sí? En una hidrólisis tendríamos que tener ruptura de agua primero. O sea, se tendría que descomponer la molécula de agua. Esa es la diferencia. Buena pregunta. Bueno, volviendo al tema de concentraciones, o sea, casi siempre van a tener un paciente diabético porque siempre es diabetes o colesterol, en el cual van a tener que le van a preguntar, le van a dar los valores de referencia y ustedes van a tener que contestar si es si tiene una hiperglucemia, normoglucemia o hipoglucemia. Son los típicos casos que le van a preguntar. Pero bueno, para saber eso, o sea, si es hiper, hipo o normoglucémico el paciente, ustedes lo que van a tener que saber es porcentajes prácticamente, ¿sí? O sea, unidades de concentración. Uno habla siempre de qué tanta cantidad de soluto tengo en tanta cantidad de solvente, etcétera, etcétera. O en cantidad de solución. Entonces, si lo dividimos en porcentajes, ¿sí? Porcentaje es cada 100 partes de algo, por eso se llama por ciento. Vamos a tener porcentajes de tipo masa en masa o peso-peso, volumen-volumen, masa-volumen. Esto es otra cosa nada más que aprenderse la definición. ¿Qué es un porcentaje masa-masa? La cantidad de gramos de soluto que tengo por cada 100 gramos de solución. ¿Qué es un porcentaje volumen-volumen? La cantidad de mililitros de soluto que tengo por cada 100 mililitros de solución. ¿Qué es un porcentaje masa-volumen? Gramos de soluto que tengo por cada 100 mililitros de solución. Si se fijan, siempre es cada 100 porque es un porcentaje. Así le pueden preguntar miligramo por ciento. Entonces les puede tener algún problema donde diga la glucemia del paciente es de tantos miligramos por ciento. Entonces, ¿qué significa? Miligramos cada 100 mililitros de sangre. También la puedo basar a la concentración en función de los moles y aparecen las definiciones de molaridad, molalidad, fracciones molares. ¿Sí? Molaridad, que se representa con la M mayúscula, es el número de moles de soluto que tengo por cada litro de solución. Si yo digo que tengo una solución 3 molar, significa que tiene 3 moles de soluto en un litro de solución. La molalidad, con M pequeña, es el número de moles de soluto que tengo en un kilo de solvente. ¿Sí? Y no la van a usar tanto esta. Las fracciones molares son relaciones entre, o sea, es una división entre el número de moles de soluto dividido la cantidad de moles totales. Esa es la fracción molar de soluto. Y la de solvente es moles de solvente dividido la cantidad de moles totales. Y es un número sin unidad, es una adimensión. Bueno, esto es como dato, ¿sí? O sea, las soluciones tienen algo maravilloso, es que yo las puedo concentrar o diluir. Hablamos de dilución de concentraciones, ¿sí? Si miramos del tubo de la derecha y vamos hacia la izquierda, vemos que cada vez es más clarito, ¿sí? Ahí hablamos de un proceso de dilución. ¿Cómo puedo diluir en una solución? Una solución está formada por soluto, no sabemos cuál, solvente. Solvente, agua. En su cabeza, agua, a lo menos que le digan lo contrario, es agua. Entonces, ¿cómo puedo diluir? Agregando agua. Imagínense que hacen un jugo de esos de sobrecito que dice que se prepara un sobre en 1 litro. Si lo ponen en medio litro de agua, el sobrecito, sale el jugo muy concentrado, muy fuerte. Si lo ponen en una botella de 2 litros, sale así, aguado, ¿sí? Sale muy diluido, no tiene sabor. Entonces, nada, eso sería la dilución, es agregar agua, prácticamente. La otra opción sería sacar
el soluto, pero como siempre el soluto se encuentra unido al solvente, o sea, se encuentran todos fusionados, es más fácil agregar agua, ¿sí? Agregar solvente. Concentrar lo puedo hacer de dos maneras. La forma más fácil es agregar más soluto, o sea, el jugo me quedó feo, le agrego un poco más del polvito y ya está. Y se concentró. La otra es quitar agua. Y una forma fácil de quitar agua es haciendo ebullición. Las personas que tienen agua común, agua dura, ¿sí? Se le llama agua dura a las aguas que tienen mucha cantidad de sales disueltas. Cuando en las casas de las personas que tienen ese tipo de aguas duras, ¿qué pasa? Cuando calientan agua, por ejemplo, en una pava, en una olla, en lo que sea, se empieza a evaporar el solvente, el agua, y las sales quedan adheridas a la superficie de la olla, a la superficie de la pava, y se forman las incrustaciones, los cristales, ¿sí? Que son cristales de calcio, de magnesio, de carbonatos, que van a formar lo que denominamos sarro. Bien, esto no. Entonces, ¿qué tenemos que saber de todo este tema de soluciones? Solución está formada por soluto solvente. El solvente es el que me da casi siempre la característica, ¿sí? Del estado de agregación. ¿Qué más tengo que saber? Tenemos que saber que el solvente se llama solvente porque tuvo la capacidad de separar al soluto. ¿Qué más tendríamos que saber? Tendríamos que saber que podemos expresar la concentración, o sea, la cantidad de soluto que yo tengo, la puedo expresar de distintas maneras. Pueden ser en función de los porcentajes, puede ser en función del número de moles, ¿sí? El número de osmoles, que no lo agregué acá, el número de equivalentes, que es lo que se llama normalidad. ¿Sí? Ahora seguimos. Vamos con esta. Bien. Vamos con un poco, ¿sí? De lo que vendría a ser la parte de la química orgánica, la química del carbono. ¿Sí? Esta parte en la cual vamos a basarnos en el átomo de carbono. Se llamaba orgánica antiguamente porque se creía que era la química de la vida. ¿Sí? Hasta no hace mucho, digamos 1800 por ahí, finales del 800, se creía que todo lo que se estudiaba, por ejemplo, el sodio, el cloro, etcétera, 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 todo lo que estamos viendo hasta ahora, es lo que se denomina química inorgánica, porque es la química de las sustancias muertas. Después nos dimos cuenta que nosotros también tenemos todo ese tipo de compuestos, o sea, la célula tiene ese tipo de compuestos, y bueno, quedó la definición de inorgánico por un lado, orgánico por el otro. Mientras que todo este tipo de compuestos se los veía nada más como producidos en sujetos vivos, entonces por eso se la llamó química de la vida. Ahora, dentro de lo que son el átomo de carbono tiene una propiedad maravillosa, es que se puede unir a otros átomos de carbono por una hibridación, o sea, si van a leer, lo pueden leer como hibridación sp, sp1, sp2 o sp3. La cuestión es que, nada, ese es como mucho dato técnico, pero el átomo de carbono se combina consigo mismo y forma cadenas. Entonces hay toda una rama de la química que se llama la química del carbono, que es la química orgánica, que es la que vamos a ver ahora, que es la que se van a basar las biomoléculas. Para empezar, el átomo de carbono se une con otro átomo de carbono, con otro átomo de carbono, con otro átomo de carbono, y van a nacer una familia que se llaman compuestos hidrocarbonados, porque van a estar formados por carbono e hidrógeno. Nada más, carbono, hidrógeno, hidrocarbonados, hidrocarburos. Estos hidrocarburos pueden ser lineales o pueden ser cíclicos. Es decir, estar en forma de línea
o estar en forma de anillo, cerradas. Ahora, dentro de los lineales los podemos separar en alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos, bueno, estas son las fórmulas generales, no creo que nadie les pregunte. Los alcanos son los compuestos que tienen uniones simples. Los alquenos tienen uniones dobles y los alquinos tienen uniones triples. Entonces, cuando veamos en un compuesto orgánico la terminación ano, eno o ino, vamos a hablar de un hidrocarburo lineal. Mientras que los hidrocarburos cíclicos se van a denominar cicloalcanos cuando un alcano lineal, una cadena, se cierra, cicloalquenos cuando teníamos una unión doble y se cierra, alquinos cuando teníamos una triple y se cierra, y aromáticos, que es una familia de cíclicos conjugados, como el benceno, que tienen una unión doble, simple, doble, simple, doble, simple. Bien. Alcanos, alquenos, alquinos. Alcanos. Esta es la fórmula general. Me dice que por cada átomo de carbono, N, la cantidad de hidrógeno van a ser 2 veces N más 2. El más chiquitito de todos es el metano. Los primeros 4, después van a ser los primeros 3, tienen nombres de fantasía, por decirlo de alguna manera, no siguen la lógica de nombrar según la IUPAC por los otros elementos químicos. La IUPAC es el ente regulador, es como ¿cómo se llama? Es como la meca de la química, es la IUPAC, y es la que nos dice todas las reglas que tenemos que seguir para nombrar compuestos y decir que el electrón es negativo y el protón es positivo. Pero los compuestos orgánicos durante mucho tiempo tuvieron un nombre de nómina, nombres vulgares, ¿sí? Que la gente iba y pedía, nombres comerciales, y quedaron esos nombres, ¿sí? No quedaron los nombres según IUPAC. Ese es el caso del metano, que es el hidrocarburo más pequeño, el alcano más pequeño, ¿sí? Todos los alcanos van a terminar en ano. El más chico es el metano, el de 2 carbonos va a ser el etano, el de 3 va a ser el propano. ¿Cómo se fuera el Consejo Mundial de la Química? No entiendo la pregunta. Hay un ente... Sí, claro, es un consejo. Es el Consejo Mundial de la Química, es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, IUPAC. ¿Sí? Reitero. Bueno, 1 carbono, metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano. A partir del 5, siguen la lógica de que si tiene 5 átomos de carbono, la cadena se va a llamar penta, y como son todas uniones simples, ano, pentano, de 6 hexano y así, hasta la cantidad de átomos de carbono que se les ocurra. Los alquenos, en su estructura química, van a tener una doble unión, van a tener una covalente doble en algún lugar, y el más chiquitito es de 2 átomos de carbono, ¿sí? Porque tiene que ser 2 átomos de carbono unidos por una unión doble. Entonces acá no existe el meteno, no existe, sino que existe el eteno, propeno, buteno, y después es la misma lógica. Si tiene 5 átomos de carbono va a ser penta, y va a terminar en eno, penteno, hexeno. Y los alquinos, bueno, la fórmula general, acá no lo dije, bueno, la fórmula general sería carbono N, hidrógeno, 2 veces N menos 2, o sea, si tengo 2 átomos de carbono, hidrógenos voy a tener 2 por N, 4, o sea, 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. Entonces, carbono 2, hidrógeno 2, etino. Con 3, propino. Con 4, butino. Y después, lo de siempre. Pentino, o sea, va a terminar en ino, pentaino, hexaino, hexino. Y acá los tenemos en forma lineal, forma de línea, ¿sí? Este es el hexano, con 6 átomos de carbono, todas simples uniones porque es un alcano. Propeno, 3 átomos de carbono con una doble unión.
Acá vamos a tener el propino, 3 átomos de carbono con una triple unión, ¿sí? Una covalente triple, eso es lo que le da la característica del quino, y pueden estar en forma lineal o en forma cíclica. ¿Sí? En forma, acá tendríamos al ciclo, si se llamaba hexano, ciclo hexano, si se llamaba propeno, ciclopropeno, si se llamaba propino, ciclopropino. Estos ciclos de 3 o de 4 átomos de carbono que van a quedar como en forma triangular o en forma de cuadrado representados, son bastante inestables químicamente y se descomponen. ¿Sí? Los típicos van a ser estos. El ciclo hexano, el ciclo pentano. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que las cadenas no son todas lineales, sino que se van a empezar a ramificar y a partir de eso vamos a hablar sobre distintas cantidades de átomos de carbono o propiedades del átomo de carbono. Después vamos a ver qué tipo de uniones van a generar. Pero podemos separarlos en el átomo de carbono que está unido a otro átomo de carbono solamente, los vamos a llamar carbonos primarios. Y esos carbonos primarios son los que acá yo represento en verde y van a ser los que están siempre en los extremos de nuestras cadenas. Mientras que los que están en azul los vamos a llamar carbonos secundarios porque van a estar unidos a 2 átomos de carbono. Este está unido a este de la izquierda y a este de la derecha, a 2 átomos de carbono. Este lo mismo, uno acá y otro acá. Por lo tanto, lo llamamos carbonos secundarios. Los carbonos terciarios son los que están unidos a 3 átomos de carbono distintos. Y el cuaternario es el único que está unido a 4 átomos de carbono. Bien, entonces, hasta acá íbamos bien y ahora aparecen los isómeros. Un isómero es una molécula, ¿sí? La química orgánica lo que tiene es que vamos a tener moléculas con la misma fórmula, pero que cuando yo las analizo espacialmente, esas moléculas tienen formas distintas. Y ahí aparece el isómero. Así como cuando estaba el isótopo, que era el mismo elemento químico, que cambiaba la cantidad de neutrones, pero era el mismo elemento químico, bueno, acá tenemos el isómero. Tiene la misma fórmula química, o sea, la misma composición, misma cantidad de carbono, misma cantidad de hidrógeno, pero están ordenados de manera distintas. En una, por ejemplo, pueden formar una sola línea y en la otra formar una línea cortita con muchas ramificaciones. Entonces, vamos a tener a los isómeros de cadena, a los isómeros de posición y a los isómeros geométricos, ¿sí? En esta primera parte. Los isómeros de cadena es cuando la molécula tiene forma distinta. Por ejemplo, tengo una línea de 6 átomos de carbono. La puedo realizar después la puedo transformar en una línea de 4 con 2 puntas, ¿sí? Con 2 ramificaciones. Y seguiría teniendo 6. Es como que si tuvieran una pulsera de esas de un collar de perlas, supongamos, y lo desarmamos y lo volvemos a armar de manera distinta. Eso es un isómero de cadena. Seguimos teniendo la misma cantidad de perlas, pero están metidas de manera distinta. Ahora, después vamos a tener a los isómeros de posición, ¿sí? Que es cuando la molécula tiene la misma forma, digamos, es la misma cadena, pero va a tener un grupo funcional, ahora vamos a hablar de grupos funcionales, cambiado de lugar. Antes lo tenía en el carbono, que lo llamamos carbono 1, y ahora lo tenemos en otra posición, en el carbono 3. ¿Sí? Vamos a ver que hay una modificación del grupo funcional, o del doble enlace o el triple enlace. Antes el doble enlace lo tenía en el primer carbono, ahora lo tengo en el carbono 9. ¿Sí? Pero químicamente son compuestos distintos. Y los geométricos se van a ver cuando tengamos dobles uniones de tipo de un alqueno, ¿sí? Vamos a ver que esas uniones son bastante flexibles. O sea, no son flexibles, sino que son rígidas y al transformarse en un punto rígido la cadena se dobla. Entonces podemos tener configuraciones de tipo cis o de tipo trans. Cis si quedan apuntando al mismo lugar, ¿sí? Si quedaran en una forma de U, y trans como en una forma de Z, ¿sí? Entonces, isómero de cadena. Teníamos acá 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, unidos todos por uniones simples. Lo rompo
se rompe la cadena y la vuelvo a organizar, y la organizo en una cadena de 3, 1, 2, 3, y le agrego 1 en el medio. Y sigo teniendo 4 átomos de carbono y sigo teniendo la misma cantidad de hidrógenos, 10. ¿Sí? Acá hablamos de un isómero de cadena. Esta molécula tiene una propiedad físico-química totalmente distinta a esta, pero la fórmula química es la misma: carbono 4, hidrógeno 10. Isómeros de posición. La cadena es igual y lo que cambia es un grupo funcional. Acá el grupo funcional que cambió fue el grupo OH, ¿sí? El grupo oxidrilo. Acá hablamos de un alcohol que tiene un alcohol secundario porque está en un carbono secundario, y acá hablamos de un alcohol primario. Químicamente y físicamente tienen propiedades distintas. Y las geométricas es cuando tengo un doble enlace, ¿sí? Y este doble enlace puede generar una posición de tipo trans. Acá vemos esa Z que yo les digo, va para arriba, horizontal para abajo, tipo trans, o tipo cis, donde los dos elementos, por ejemplo acá, apuntan para el mismo lugar y tenemos la forma de U. ¿Sí? Esto es lo que pasa en las grasas trans. ¿Sí? Las grasas trans es esto. Bueno, ahora vamos a la parte linda. Alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son el producto de oxidación de un hidrocarburo. Al hidrocarburo yo lo puedo oxidar químicamente, ¿sí? Va a ser una reacción donde actúa el oxígeno, y voy a generar la oxidación. La primera oxidación, la oxidación débil de un alcano o de un alqueno, ¿sí? Me va a dar un alcohol. ¿Este alcohol cómo va a ser? Bueno, acá tenemos el propano, ¿sí? 1, 2, 3 átomos de carbono, se llama prefijo propa, terminación ano porque son todas simples enlaces, ¿sí? Podría haber un doble tranquilamente, o un triple. Bueno, terminación ano por alcano, propano. Reacciona con oxígeno, puede formar el 1-propanol, ¿sí? O propanol, un alcohol primario. O formar el 2-propanol o alcohol secundario, o sea, cualquiera de las dos es una oxidación. Vemos que, ¿qué es oxidar? Agregar oxígenos. ¿Sí? En química orgánica, quédense con ese concepto. Oxido cada vez que yo meto más oxígeno. En cuanto a la nomenclatura, cambia el sufijo ano por el sufijo ol. Si antes era propano, ahora es propanol. Acá es propanol a secas o 1-propanol porque está en el primer carbono, y este es 2-propanol porque está en el carbono 2. ¿Sí? Se aclara en qué posición está el grupo alcohol. Yo oxido un alcohol, lo seguimos oxidando, vamos a generar un aldehído. ¿Sí? El aldehído tiene un grupo funcional característico, que es este que está acá, que es el grupo carbonilo. ¿Sí? R significa resto, es parte de la cadena. Acá esto pudo haber sido un hidrógeno o seguir siendo carbono, 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 no interesa. Pero el grupo característico de los aldehídos va a ser el carbonilo. Va a ser un carbono con una unión doble, con un oxígeno, una unión simple con un hidrógeno, y se une a una cadena lateral. ¿Sí? ¿Cómo se origina el aldehído? Es la oxidación de un alcohol primario. ¿Sí? Agarramos al propanol, lo metemos con oxígeno y se forma el propanal. Los alcoholes terminaban en ol, los aldehídos terminan en al. ¿Sí? Propanal. Cetonas. Las cetonas, ¿sí? Es la oxidación de un alcohol secundario. Eso es una cetona. El grupo también se llama carbonilo. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a tener un carbono secundario porque está unido a una cadena R1, a otra cadena R2, ¿sí? Pero que tiene una doble unión con el oxígeno. ¿Sí? Es el grupo carbonilo, pero en un carbono secundario es típico de las cetonas y es la oxidación de un alcohol secundario. El 2-propanol reacciona con oxígeno, se transforma en propanona. ¿Sí? Entonces, o acetona es el nombre comercial. Sí, lo que compran para quitarse, por ejemplo, el esmalte de las uñas, la acetona es esto, es propanona. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, se cambia la terminación ol por la terminación ona. Entonces, todo lo que termina en ona, propanona, butanona,
¿sí? Pentanona, vamos a hablar de cetonas. Ácido carboxílicos, ¿sí? Es la oxidación más fuerte que puede tener un aldehído. Yo un aldehído lo puedo seguir oxidando y puedo generar un ácido carboxílico. ¿Qué grupo funcional característico tiene el ácido carboxílico? Es el carboxilo, ¿sí? Donde el átomo de carbono se encuentra, es un carbono primario, tiene una doble unión con un átomo de oxígeno y se le agrega este grupo. Este OH es un carbono unido a un oxígeno, este oxígeno a un hidrógeno. ¿Por qué se llaman ácidos? Según Bronsted, habíamos dicho que un ácido era sustancia capaz de liberar hidrógeno. Y acá tenemos este hidrógeno que es el que va a soltar el ácido, ¿sí? Y después unido a una cadena lateral. En cuanto a la terminación, cambiamos la terminación al del aldehído por la terminación oico, ¿sí? Del ácido. Entonces, acá teníamos el propanal, se transforma, con oxígeno siempre, en ácido propanoico, ¿sí? En ácido propanoico. Aparte les van a decir ácido tal, ¿sí? Bien, esos serían los más simples, tipo es la oxidación de un carbono, primario o secundario, forma un alcohol, el alcohol primario o secundario va a formar un aldehído, el aldehído un ácido, el alcohol secundario va a formar una cetona. Algo que me olvidé decirles es que también puede haber alcoholes terciarios que no se van a oxidar a nada, y alcoholes cuaternarios no existen porque es un átomo de carbono que tiene sus 4 valencias utilizadas con otros carbonos. Éteres, éter. El éter es la condensación de 2 alcoholes, ¿sí? De 2 alcoholes. Pueden ser alcoholes iguales, alcoholes distintos, ¿sí? Yo acá metí al etanol, ¿sí? Es el alcohol de 2 átomos de carbono, y al metanol, que es el alcohol de un átomo de carbono, se condensa, o sea, van a perder una molécula de agua. Supongamos que este OH se va con este H, con este hidrógeno, y pierden una molécula de agua, y queda un oxígeno. Ese oxígeno va a formar un puente, ¿sí? Ese puente de oxígeno es el característico de la unión éter. Entonces, si a ustedes les aparece esto por algún lugar, en algún choice, R1, oxígeno, puente de oxígeno, R2, o sea, cadena 1, oxígeno, cadena 2, este es el grupo funcional éter. En cuanto a la nomenclatura, se nombra siempre primero al más grande, es el que tiene más átomos de carbono, perdón, al más chico, el que tiene menos átomos de carbono, en este caso sería el grupo metilo, que es el de 3 átomos de carbono, 1 átomo de carbono, 3 de hidrógeno, el metilo. Metil, etil, porque es un éter. Metil, etil, éter. ¿Sí? Del más chiquitito al más grande. Metil, etil, éter. ¿Qué tienen que saber? Condensación de 2 alcohol. Alcohol más alcohol, éter. No le van a preguntar tanto nomenclatura. Después está el éster. Uno es éter, el otro es éster. El éster es ácido más alcohol, ¿sí? Se forma una sal. Sí, vamos a ver que el ácido, acá tenemos al ácido, va a perder su hidrógeno, pierde el hidrógeno. Mientras que el alcohol pierde el OH, hidrógeno y OH, que van a formar agua. Y se va a formar una sal, que es un éster. Acá tenemos carbono-carbono, ¿sí? Esto era la parte del alcohol, el alcohol perdió el OH, este pierde el H, entonces se forma un puente de oxígeno, ¿sí? Entonces se va a formar carbono-carbono, que era la parte del alcohol, oxígeno, y acá me queda carbono-hidrógeno con una doble unión a un oxígeno. ¿Qué es lo importante acá? La doble unión de oxígeno. Entonces, cuando ustedes ven este y les pregunta qué grupo funcional es, tenemos un carbono con una doble unión a un oxígeno, está unido a una cadena lateral. Ese mismo carbono, a través de un puente de oxígeno, se une a otra cadena lateral, es una unión de tipo éster.
En cuanto al nombre, se lo nombra como en este caso se cambia el sufijo oico por ato y el sufijo ol por hilo. Entonces, como el alcohol era etanol y el ácido era metanoico, se llama metanoato de etilo. Pero a nadie les va a preguntar el nombre. Sí, el grupo funcional. Un caso llamativo, importante, que después vamos a ver mañana, sí, que es el de esterificación, es la esterificación del glicerol. El glicerol es un alcohol, es un polialcohol, sí, es una cadena de 3 átomos de carbono que tiene 3 grupos de alcoholes, ¿sí? Que se van a unir a distintos ácidos o a un mismo ácido, ¿sí? Y va a generarse una unión de esterificación. El hidrógeno del ácido, el OH de los alcoholes, y se van a formar los acilgliceroles, que pueden ser monoacilglicerol si reacciona un solo ácido graso, diacilglicerol si 2 ácidos grasos, o triacilglicerol si son 3 ácidos grasos. Después vamos a ver que estos ácidos grasos pueden ser iguales o distintos. Aminas. Las aminas es la unión del amoníaco con el alcohol. ¿Sí? Acá tenemos el caso del propanol, un alcohol de 3 átomos de carbono, reacciona con la amina, ¿sí? con el amoníaco, disculpen, y va a formar la propilamina. Lo que vemos acá es que también, acá ¿qué pasó? El OH se pierde con un hidrógeno del amoníaco y forma una amina. Esta amina se llama amina primaria porque hay un solo nitrógeno que está unido a un átomo de carbono y tiene 2 hidrógenos. Entonces, NH2, amina primaria. Si reacciona con 2 átomos de alcohol, si con 2 moléculas de alcohol, vamos a ver que va a perder otro hidrógeno y se va a unir, ¿sí?, a la otra cadena. La otra cadena también va a perder un átomo del grupo alcohol. Y se va a formar una amina del tipo secundaria, que es la dipropilamina. No, Fanny, el glicerol es un único alcohol, es una única cadena, una única molécula que tiene 3 alcoholes, o sea, tiene 3 funciones alcohol. Es un polialcohol, que va a reaccionar con un ácido graso, entonces va a formar un monoacilglicerol, o con 2 ácidos grasos y se transforma en un diacilglicerol, o con 3 y se va a llamar triacilglicerol. ¿Sí? Pero es una molécula que tiene 3 funciones alcoholes. En vez de tener una, tiene 3. Bien. Y si se une a 3, es un solo amoníaco reaccionando con 3 moléculas de alcohol, va a formar la tripropilamina, ¿sí?, que son las aminas terciarias. Es un nitrógeno que está unido a 3 cadenas distintas, o iguales. Bien, entonces, amina, amoníaco más alcohol. Amida, amoníaco más ácido. El amoníaco es una base, el ácido es un ácido, entonces van a reaccionar juntos y van a transformar una molécula de agua, es una sal. Acá tenemos el caso de un ácido, que es el ácido etanoico, ¿sí?, el ácido del vinagre, el acético, reacciona con amoníaco, y el amoníaco, ¿qué va a hacer? El ácido pierde el OH, el amoníaco pierde un hidrógeno, y es muy parecido al otro, ¿sí?, en cuanto a la reacción química, pero ¿qué pasa? En el anterior, lo que veíamos era que el nitrógeno, el grupo funcional, era el nitrógeno unido a una cadena lateral, o a 2 o a 3. En cambio acá, en la amida, el nitrógeno se une a un carbono que tiene una doble unión con un oxígeno, y este carbono está unido a una cadena lateral, o a un hidrógeno también puede ser. Esa es la diferencia entre una amida y una amina.
es este carbono con una doble unión de oxígeno. Y bueno, ácido etanoico más amoníaco, etanamida. Sí, estos son los más importantes que vamos a ver, porque después mañana vamos a ver proteínas, vamos a ver aminoácidos, y vuelven a aparecer las uniones de tipo amida, las uniones de tipo amina, y demás. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Espero que no haya sido tan feo. Y cualquier duda que tengan, bueno, mañana podemos evacuarla. ¿Sí? Pero reitero. Átomo, ¿qué es lo importante? El átomo, lo importante va a ser eh, partículas subatómicas, distribución adentro del núcleo y fuera del núcleo, las masas de cada una, no el valor, sino saberse que los neutrones son los más pesados, qué es un isótopo, qué es un ion, qué es un catión, qué es un anión. Uniones, darle importancia principalmente a las covalentes y a las iónicas. Dentro de las covalentes, el concepto de polaridad, el concepto de las uniones de Van der Waals, ¿sí? Haciendo hincapié en la dipolo-dipolo y en la puente de hidrógeno, cuándo hay una puente de hidrógeno y cuándo no, porque después vamos a ver qué es lo que me estabiliza las biomoléculas. Ácido y base, ¿qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es el pH? Principalmente, ¿qué es el pH? Soluciones, soluto, solvente. ¿Por qué el soluto es soluto? ¿Por qué el solvente es solvente? Formas de concentración, que las puedo expresar por porcentajes, que las puedo expresar desde el punto de vista de moles, que es el mol, cómo calcular un mol. ¿Sí? Sería una picardía que perdieran un punto o dos por no saber calcular un mol. Y después, en cuanto a química, esta parte de química del carbono, la química orgánica, esto es todo importante, porque lo que va a ser mañana es a base de todo este tipo de uniones. Si están haciendo choice y tienen dudas de algo, lo escriben en el grupo y yo no tengo problema de contestar, ¿sí? De por qué es esa o por qué no, o qué es lo que están haciendo mal, o cómo se piensa ese choice, ¿sí? Bueno, Nehuen, ¿tenés algo que decir? Yo ya por hoy finalicé. Gracias. Bueno, mañana a las 11 los espero para la segunda parte, ¿sí? Y les aviso que va a ser heavy, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos por asistir, ¿sí? Gracias por el respeto. Y reitero, si tienen dudas, escriben en el grupo y les voy a contestar, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un buen sábado y nos vemos mañana.